En algún punto de nuestras vidas, todos los que hemos esperado ansiosamente por la adaptación de uno de nuestros libros favoritos, nos hemos sentido decepcionados al sentarnos frente a la pantalla y descubrir una especie de imitación desastrosa y tergiversada de la historia que conocíamos. Por mucho que entendamos que la obra escrita y el film son productos diferentes y que sus medios les fuerzan a utilizar recursos narrativos diferentes, es muy difícil no sentirse al menos un poco desilusionado al no ver una buena representación de aquello que había vivido hasta ese momento solamente en nuestra cabeza. Ahora, tampoco llevemos todo al extremo de la ira por inconformidad. Como ya dije antes, el live action y el libro son productos diferentes. Uno puede estar inspirado en el otro, pero mientras el libro dibuja una imagen que cada lector interpreta de forma diferente en su imaginación, la película tiene la difícil tarea de traer a la vida el concepto general de la trama, agregarle interés visual y condensarlo todo en una duración de tiempo estándar. Definitivamente, el libro tiene muchísima más libertad creativa, por obvias razones. Así que este video no será una especie de pataleta sobre la pureza de la obra escrita y la perversión vulgar del cine, o algo por el estilo. Que no disfrute una adaptación, que crea que se pudo haber hecho mejor o que directamente la juzgue como obra, son cosas separadas de lo que quiero hablar a continuación. Cuando digo libros que no deberían adaptarse al cine o a la TV, estoy haciendo referencia a historias que utilizan ciertas formas para abordar temáticas o tienen ciertas intenciones que no funcionarían demasiado bien de forma visual, al menos no en mi opinión. No estoy hablando de esas novelas que son muy difíciles de adaptar, sino de las que al cambiar de formato perderían toda o casi toda su esencia. Libros que básicamente están hechos para funcionar en formato escrito. Mencionar esas novelas que, sinceramente, no necesitan una adaptación, y esta, si existiese, sería tan diferente de la obra original que deformaría la historia en el imaginario colectivo. Comenzaremos con El guardián entre el centeno, escrito por Jerome Salinger y publicado en 1951. Este es uno de mis libros favoritos y también uno de los más polarizados. O es muy amado o es muy odiado. Se considera ya un clásico moderno y es perturbadoramente conocido por ser un libro adorado por varios asesinos, entre ellos el asesino de John Lennon. La historia es sobre un joven de 16 años llamado Holden Caulfield, que es expulsado de su internado, y todavía tiene un par de días para informarle la noticia a su familia. Es así como vemos a Holden vagar por las calles de Nueva York para matar tiempo. Si no han leído el libro, les recomiendo encarecidamente que no investiguen más de él. El guardián entre el centeno no tiene una trama muy definida, así como tampoco cuenta con la estructura típica de una historia. Es un relato lineal en el que convivimos con Holden, sus pequeñas aventuras y su destartalado tren de pensamientos. Y yo, ni por asomo, comparto la idea de quienes presentan esta novela como un retrato de la juventud. Por lo que, y contrario a la idea popular, no la considero una novela juvenil, aunque sí que se puede disfrutar mucho en la adolescencia. Pero bueno, al final del día esta es solo mi percepción. Y es que esta historia es muy, pero muy fácil de malinterpretar, y es por esto que suelo rechazar sinopsis como estas, que no son neutrales y que intentan contaminar al lector con interpretaciones de la obra. Así que este libro, para mí, tiene que presentarse de forma completamente neutral, ya que Holden no es precisamente un narrador fiable. Adaptar esta obra al cine sería, además de ir en contra de los deseos del propio J.D. Salinger, forzar una interpretación de los guionistas y rellenar la historia con eventos, diálogos e incluso ideas fabricadas para darle más dinamismo al argumento visualmente, pues en la realidad de la novela vivimos casi todo el tiempo en la cabeza del joven Caulfield, y más interesante que los sucesos que le ocurren es cómo él mismo se expresa sobre ellos. La siguiente novela, contradiciendo todos los deseos de este video, ya tiene adaptación cinematográfica. 2, en realidad. Técnicamente no son malas, pero la historia aborda un tema muy delicado. Y estoy hablando, por supuesto, de Lolita de Vladimir Nabokov,
novela publicada en el año 1955. Este también es uno de mis libros favoritos, bueno, la mayoría de los de esta lista, particularmente por la excepcional pluma de Nabokov. Y es muy probable que la mayoría ya conozca de qué va Lolita, pero para el que no, la historia nos cuenta la relación, entre comillas, entre Humbert, un hombre en sus 40, y Lolita, su hijastra de 12 años. Puede parecer una trama perturbadora, y en cierto modo lo es, pero Nabokov la supo desarrollar muy bien, y es que el autor decide narrar la historia desde el punto de vista del propio Humbert, un hombre que consideramos desagradable incluso cuando él se percibe como el héroe de su propia historia. Y si bien puede ser fácil malentender las intenciones de Vladimir Nabokov, al menos para mí es claro que en ningún momento de la novela se justifican las acciones de Humbert. El protagonista se justifica a sí mismo, sí, pero es muy diferente a que el propio autor lo haga. Creo que es obvio el por qué pienso que una película de Lolita no era necesaria. Primero, no creo que sea aceptable ver a una niña de alrededor de 12 años representar un papel como este. Y si bien las actrices que interpretaron a Lolita no tenían dicha edad, para mí seguían siendo niñas. Creo que este punto no necesita mayor explicación. Segundo, la novela está muy ligada a la percepción de Humbert, pero lo que ocurre delante de sus ojos sigue siendo descrito de forma neutral por el autor. Es decir, Humbert nos escribe a Lolita como nada más que una niña. Sus gestos y maneras no son más sugerentes que los de una chica de su edad. Sin embargo, el aborrecible hombre encuentra estos gestos atractivos. Por eso es tan fácil sentirse perturbado por la novela, porque el mal ocurre delante de nuestros ojos, pero nuestro narrador, Humbert, no lo percibe como tal. O sea, en formato de película, la infantilidad de Lolita nunca debería ser representada, o eso espero, en su verdadera naturaleza. Por lo que la obra cinematográfica sufriría un cambio, presentando a Lolita como un personaje más maduro, físicamente hablando, y más provocador de lo que es. Si vieron la película de 1997, esto es precisamente lo que ocurre. Vemos a un Humbert deslumbrado por una joven que parece incitarle constantemente con sus torpes intenciones de chica mayor, como si el film intentase que el espectador se ponga en los zapatos del hombre. Y hay quienes incluso tienen la osadía de decir que la culpa también es de la niña. Y no puedo más que sentirme asqueada, pues para el que leyó la novela con atención, es evidente que Lolita no es más que una víctima de la perversión y manipulación de este hombre. Esto no es una obra erótica, es la historia de una persona retorcida que a través de la labia intenta justificar sus acciones. Es una obra que pone a prueba la moral del lector y que nos demuestra que el protagonista no es siempre el bueno de la historia, pese a que él mismo esté convencido de ello. Representar la crueldad de la obra con fidelidad y transmitir el mensaje de Lolita no es compatible con el formato visual. De penser que vous êtes le père d'une seule petite fille un peu perverse. Eh bien, Lolita n'est pas une jeune fille perverse. C'est une pauvre enfant que l'on débauche et dont les sens ne s'éveillent jamais sous les caresses de l'immonde Monsieur Humbert. Ahora es el turno de Las penas del joven Werther, escrito por Johann Wolfgang von Goethe. Eso. Una novela epistolar publicada en el año 1774. Este es el libro del que menos quiero hablar, porque para mí toda su gracia radica en leerlo. La historia nos narra un periodo en la vida de Werther, un joven agotado de la vida citadina que se retira al campo para respirar aire fresco. Toda su vida parece brillante y pacífica, hasta que un día conoce a Lot, una joven por la que comienza a tener sentimientos. Y es entonces que la vida de Werther es sacudida por su pasión hacia la chica. Con un poco de creatividad, la verdad es que es más que posible realizar una película de Werther.
Tiene suficiente material para una producción de época decente e incluso se podrían elaborar escenas interesantes que no alterasen tanto la historia. Escenas que, por ejemplo, rellenarían los huecos entre las cartas que escribe el protagonista. No voy a negar que sería la primera en correr a la sala de cine a verla, pero tengo que admitir que me daría mucha pena que debido a la nueva accesibilidad de la historia se pasaría por alto todo el contenido del libro. Esta novela es mucho más que su historia. Es el intenso diálogo del joven en las cartas que redacta, es la forma en la que derrama su corazón en el papel, su descripción de la naturaleza, la intimidad con la que le conocemos. En conclusión, es una historia que brilla más intensamente en su forma original. El cuarto y último libro del que quiero hablar es uno muy curioso y especial, y es La Vegetariana, escrito por Han Kang y publicado en 2007. La novela nos cuenta la historia de... La novela nos cuenta la historia de Johnny, quien decide, debido a un sueño, volverse vegetariana repentinamente. La historia es contada desde el punto de vista de quienes rodean a Johnny, su esposo, su cuñado y su hermana. Primero que nada, esta obra está lejos de hablar sobre vegetarianismo. Este solo se usa como recurso para narrar algo que va mucho más allá. La razón por la que esta obra no podría llegar al cine de forma satisfactoria es porque no es, desde mi punto de vista, una historia que deba tomarse de forma literal, pese al hecho de que está narrada de manera muy común. Es necesario que cada quien asimile e interprete las impulsivas acciones de Johnny. Adaptarla a la gran pantalla sería forzarle un sentido y coherencia, que en el caso del libro, eso se lo da el propio lector. Para terminar este video, quiero dejar abierta la pequeña ventana de que exista algún talento en el mundo cinematográfico que pueda lograr adaptar estos libros de forma que no se tengan que sacrificar tanto el punto o esencia de las obras. Pero honestamente, hay historias que funcionan y se benefician en un cierto formato por una razón. Y además hay muchísimas novelas con más potencial de ser explotadas en el cine. Así que, ¿qué creen ustedes? ¿Comparten mi opinión o quizás solo me falta imaginación y el mundo del cine puede hacer mucho más de lo que creo? En este caso, la verdad es que no me molestaría nada estar equivocada. Con eso me despido y me voy al mundo real. Adiós.